Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto que nos acompañen esta tarde de jueves desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para seguir conociendo y descubriendo lo que nos ofrece nuestra casa de estudios. Hoy comenzaremos en la entrevista escuchando la palabra de un cineasta. Quédense con nosotros. Y además los invitaremos a salir de Ciudad Universitaria para visitar dos recintos fuera de este campus, que son la Casa Universitaria del Libro en la Colonia Roma y además la Casa del Agua allá en el bosque de Chapultepec. Y terminaremos hablando de los doctores de los suelos. Esto y mucho más durante los próximos minutos. No te vayas. Palabra de cineasta, reflexiones y testimonios sobre el quehacer cinematográfico es un libro que nos muestra a través de sus páginas y entrevistas que el cine es un espacio de diálogo y encuentro sobre la realidad, pero sobre la memoria y también sobre los procesos creativos, donde se comparten experiencias y también conocimientos en torno al hacer cine, desde la práctica, pero también desde la enseñanza. Sobre esta edición de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de nuestra universidad, platicamos el día de hoy con su autor, el maestro Juan Roberto Moracatlet, quien es, por supuesto, cineasta y profesor de la ENAC. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, contento de estar aquí. Y contento también con el libro, seguramente. Pues sí, fueron muchos años estar esperando la posibilidad de publicarlo y finalmente se logró. De verlos publicados de forma unificada. Se trata de 20 años de experiencia. ¿Qué fue para usted lo más revelador de estas entrevistas, de estos encuentros que ha ido reuniendo a lo largo de 2 décadas? Pues principalmente que no hay una sola manera de hacer cine. Sí, o sea, de repente se piensa que hay una postura académica que marca la única forma posible de hacer cine, pero el cine es algo que desde su aparición en finales del siglo XIX ha estado en constante evolución, ¿no? Cada vez que hay un cambio técnico, también un cambio en las maneras de hacer, ¿no? Pues evidentemente la aparición del sonido, después el color, después la pantalla ancha y hoy en día la inteligencia artificial, pues todos estos son recursos, nuevas herramientas que cambian la manera de hacer cine. Entonces, al conversar con varios cineastas notables, algunos muy importantes, me sorprendió mucho, por un lado, su humildad, por otro lado, su pasión hacia la técnica cinematográfica, ¿no? Cuéntenos un poquito de quiénes son, de cómo se hizo. Me parece que no es una selección, sino también una serie de encuentros fortuitos, a veces buscados con cineastas, no solo mexicanos, sino de otras partes del mundo y además no solo realizadores. Sí, bueno, mi proceso fue, yo iba a festivales, a veces invitado con una película por otras razones, y me encontraba con estos cineastas, ¿no? Directores, guionistas, editores. Hacedores de cine. Hacedores de cine, y decía, bueno, hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces yo conozco como muchos tipos de entrevista, más bien periodística, donde se habla con el cineasta sobre su obra, ¿no? Qué películas ha hecho, su temática, y lo que nunca se toca es cómo las hacen. Entonces, como profesor de la Escuela de Cine, me interesaba mucho saber cuál era su proceso de trabajo, cómo escriben un guión, cómo eligen actores, cómo ensayan, cómo hacen el rodaje, cómo trabajan con el fotógrafo, cómo trabajan con el editor, con el músico, etcétera, ¿no? Porque pensaba que esta información enriquecería el currículum de las escuelas de cine y de mucha gente interesada, ¿no? Porque es ponerse detrás de bambalinas, ¿no? Claro. Ver el mecanismo. Entonces, sí. Hablemos de esto, porque usted es cineasta, pero esencialmente es profesor y, por supuesto, está inmerso en la escena cinematográfica. ¿Cómo, no sé cuál es la palabra exacta, cómo combina, cómo permea todo ese conocimiento y todos esos intereses en las diferentes tareas que lleva a cabo? Bueno, pues por un lado, trato de integrar estos conocimientos a mis clases. Por eso es muy importante la publicación de los libros, ¿no? O sea, primero aparecieron como artículos que se incluían en la revista Estudios Cinematográficos, que se dejó de publicar. Una excelente herramienta de docencia del entonces CUEC. Y para que esto permanezca, porque un libro permanece más que una revista. Sí, después hoy en día que se puede digitalizar mejor, ¿no? Entonces hice una primera edición, que es este que tengo aquí, Cineastas en Conversación, en la cual realicé, no solamente son entrevistas mías, fueron realizadas también otras entrevistas de otros profesores, ¿no?
Y aquí aparecieron gente como Michael Raviger, Angelopoulos, que ya falleció, ¿no? Emir Kusturica, Barbara Schroeder, Gus Van Sant, Jean-Claude Carrière, un genial guionista que fue además muy generoso. Generoso. Sí, me dio más de 1 hora de entrevista, para lo cual me hice acompañar de un estudiante del entonces CUEC y un estudiante del CCC, para que hicieran también preguntas desde el punto de vista de un estudiante, ¿no? Raúl Ruiz, Todd Solondz, Guillermo del Toro, con el cual trabajé muchos años en una serie que se llama Hora Marcada, y pues somos medio cuates, ¿no? Entonces fue muy, muy padre sacar este primer libro, Si no es en conversación, ¿no? Que se publica en 2007, se agota y se hace una nueva edición en 2012. Y en ese momento, pues, ¿por qué no seguirle, verdad? Si hay más cineastas y hay más cosas que decir. Y hay más festivales y más encuentros y todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que unifica este libro? Porque, como bien nos dice, son diferentes cineastas se dedican a diferentes tareas, lo han llevado a cabo también en diferentes momentos con respecto a lo que es hacer cine, maestro. Lo que unifica es esta conversación sobre la técnica. ¿Sí? De repente tenemos varios directores, guionistas que hablan del guión. ¿Sí? Se podría hacer también otro tipo de publicación, ¿no? Sobre guión, sobre realización, sobre fotografía, sobre esto, ¿no? Sonido, claro, escenografía. Entonces está dirigido como a varios tipos de lectores, ¿no? A ver, lectores que les interesa nada más la parte de dirección de actores, por ejemplo, ¿no? O les interesa nada más la parte de la edición, ¿sí? Entonces, y además fueron encuentros, les gustaban mucho, porque ya estaba, siempre, cuando era una entrevista en un festival, siempre entraba primero la prensa. Entonces a cada prensa le daban tantos minutos, y a mí me dejaban hasta el final. Entonces cuando llegaban conmigo estaban bien cansados. O ya habían dicho 5 veces lo mismo. 5 veces lo mismo, y yo les preguntaba algo distinto, y se apasionaban. Empezaban a contarme esto y lo otro, y anécdotas, y en fin, ¿no? De repente llegaban los organizadores, ya, párale, ya me cortaban, ¿no? Pero pues generalmente eran entrevistas de media hora y eran muy, muy enriquecedoras, ¿no? Tienen, me parece, muy presente esta intención de la docencia, de compartir ese conocimiento, y en ese proceso, pues usted se convierte en puente para compartir todos esos saberes con las generaciones. ¿Cómo ha sido ese entendimiento y ese contacto con los estudiantes, en particular de la ENAC o del CCC, maestro? Bueno, hay 2 cosas aquí que hay que señalar, ¿no? Yo veo a mis alumnos como mis futuros colegas. Y lo han sido. Pues he estudiado clases del 76, y a muchos de mis exalumnos son cineastas notables de fama internacional, etcétera, ¿no? Entonces, y también pienso en mi trabajo profesional. Estas entrevistas también me sirven a mí. Sí, yo creo que partí de la idea de un libro sobre Elia Kazan, donde el autor lo entrevista por la intención que Elia Kazan le enseñara a hacer cine. Entonces le pregunta de cada película cómo lo hiciste, sobre todo la parte técnica, lo cual es bien interesante, ¿no? Entonces, por un lado, yo asimilar esta información, aplicar algo de eso en mis procesos de trabajo como cineasta, después compartirla con los alumnos, discutirla, ¿sí? Ver, no sé, materiales de distintas películas, y decir, pues acá el director hizo tal cosa, acá hizo tal cosa, y estos son los resultados, ¿no? Entonces ayuda mucho a abrir la visión, ¿no? de las múltiples maneras de hacer cine, lo cual le dice al estudiante, tú puedes desarrollar la tuya. No tienes que copiar a los famosos ni seguir las modas, ¿no? Tú tienes un tema, y ese tema tú vas a encontrar las herramientas para hacerlo. Las convencionales son estas, pero hay muchas posibilidades, ¿no? Si digamos, por ejemplo, el guión, ¿no? Existe el guión de hierro, una especie de textocentrismo. Alguien adapta una novela, un texto, en fin, y ese guión de hierro tiene que filmarse tal cual es. Después está un guión que es en colaboración, digamos, como escenocentrismo, en colaboración con los actores, en colaboración con el fotógrafo, ¿no? A veces hay un guión que se hace a posteriori, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de hacer estos guisados, ¿no? Entonces, y hay un concepto que está inmerso en todas estas maneras y en todos estos personajes, que es el arte, que usted tiene una reflexión particular en torno a esta forma de hacer el cine con respecto a la creación cinematográfica como expresión artística. Sí, yo creo que entre
todas las artes, el cine ha tomado mucha importancia por su capacidad de reproducción. Una época de la reproducción mecánica, como dirá Walter Benjamin, hay la posibilidad de ver una misma película en muchísimos lugares del mundo. Entonces llega a muchísima gente. Eso implica que el contenido de la película tiene que interesarles. Yo creo que a final de cuentas no son tanto las historias, como dice Hollywood, ¿no? Que escriben muchos libros. Creo que hay, y hace muchas películas. Sí, creo que hay más libros de teoría de cómo escribir un guión que películas. Pero yo creo que lo importante es la transmisión de una vivencia humana. O sea, el autor vive algo a veces muy duro. Y eso, al ponerlo en pantalla, hace que el público reconozca esa vivencia. El público quizá no tiene la capacidad de expresarla. Entonces, de cierta manera, el cineasta le está dando los medios de expresión de su vivencia personal. Yo creo que es el cine que permanece, ¿sí? Estas experiencias personales, esta forma particular de cada uno de hacer su trabajo, pero de hacer cine, pero también de contar historias, ¿puede contagiarse, puede aprenderse a través de las palabras, a través de las películas? Yo creo que sí. Yo hice a mí me diagnosticaron con un cáncer terminal a finales del siglo XX. Me dieron 3 meses de vida. Aquí sigo. Entonces, esa experiencia, había mucha gente que decía, ¿cómo lo hiciste? Entonces, ¿qué hago? Hago una película al respecto, ¿sí? Y no solamente me pongo yo a hablar de mi experiencia, sino junté a mucha gente que vive, ya sea con cáncer o que ya son, como nos dicen, sobrevivientes, que habla de su experiencia. Entonces, tenemos una película de experiencias compartidas sobre un problema mundial, ¿sí? Muchísima gente padece de esta enfermedad, ¿no? Entonces se hace esta reflexión. La película le ha servido a mucha gente, ¿no? Entonces es ese tipo de experiencia. Alguien, no sé, la muerte de los padres, la muerte de un hijo, ¿sí? O experiencias muy hermosas también, ¿no? Una gran historia de amor, por ejemplo, ¿no? Muy romántica, en fin, ¿no? Entonces la gente necesita este tipo de compartir, de no sentirse solos ni únicos, ¿no? Y lo hace con el ejemplo además, porque después de estas 26 entrevistas realizadas a lo largo de 2 décadas, precisamente el libro cierra con el testimonio de un cineasta que es Juan Mora. ¿Qué aporta este cineasta a este libro, pero a la historia y a la forma de hacer cine en las últimas décadas? Yo creo que esa fue idea del editor. Me dijo, ya que estás todo, tenemos que meter también cosas tuyas, ¿no? Entonces había unos artículos muy, muy bonitos que escribió Keith Richards, no el Rolling Stone, un crítico inglés británico que le gusta a mi cine. Hay una especie de resumen de las técnicas de puesta en escena, ¿sí? Para el cine de ficción, que es un poco a partir de todo este trabajo que he hecho, juntaron esta idea. Y yo creo que en cierta manera es como tratar una cierta honestidad, ¿no? Digo, eso es lo que yo hago, ¿okay? No me autoentrevisto. Hay una entrevista que me hacen, pero yo no me autoentrevisto, claro, ¿no? Sino trato de compartir mis conocimientos, ¿no? Porque, pues digo, son mis futuros colegas, estos alumnos, entonces tienen que ser mucho mejores que yo. Tienen que hacer un cine mucho más sublime que el que yo podría hacer, ¿no? Y estos son herramientas que les van a servir. Precisamente en este sentido, pensaba en lo que nos decía al inicio de esta evolución, de esta transformación que ha tenido el cine a través de la historia desde que surgió y más de forma evidente o más acelerada con las nuevas tecnologías, con el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que debe mantener un cineasta a la hora de compartir sus historias? Pues a pesar de todo esto o incluso con todo esto. La palabra esa de honestidad. No tratar de ser quien uno no es, ¿no? Muchas veces hay esta tentación de seguir la moda. Están de moda las películas con tomas de 10, 15 minutos, ¿no? Que hagamos una igual. Eliseo Subiela los llamaba los tediometrajes. Pero como están de moda y los festivales los premian, en fin, de repente, pues ya, pero no es su voz, ¿sí? ¿Cuál es su voz honesta, no? Y probablemente esa voz honesta le moleste a otros, pero hay que tener el valor de hacerlo.
Es una cosa que decía Heidegger, que cuando comparaba al Das Mann, que decía es el ser humano que sigue a la bola, ¿no? El rebaño, ¿no? Y Das Sein, el que es auténtico. Y el que es auténtico realmente tiene problemas porque se sale de la masa, ¿no? De alguna manera destaca. Y yo creo que es lo que necesitamos como cineastas, gente que hable de su experiencia con sus herramientas y no copiando, siguiendo modas o pensando que va a entrar al festival tal. No, eso hay que hacerlo a un lado, ¿no? Yo sé que hay muchas maneras de hacer cine y muchos tipos de cine, ¿no? Y aquí hay por lo menos 26, 27 ejemplos de cómo hacerlo. No, incluso entrevisté a una excompañera mía de la Escuela de Cine de Praga, donde yo estudié, Agnieszka Holland, que ella ha trabajado en todo tipo de cine, desde un cine muy hacia la tendencia artística, hasta un cine totalmente comercial en Hollywood, ¿no? Dirigió a Leonardo DiCaprio, por ejemplo, ¿no? Series y todo eso. Y fue muy interesante la plática. Hay una cosa que me llamó la atención, está en el libro, de repente me dice, yo volviera a tener 18 años, yo no me dedicaría al cine. ¿Por qué? Porque el cine contemporáneo es pura basura. Los productores tienen mucho miedo, entonces están repitiendo fórmulas antiguas. ¿Qué tenemos? Frankenstein 49, Pinocho 72 y así, ¿no? O sea, este miedo. Entonces yo creo que se requiere de mucho valor para dedicarse. ¿Usted volvería a elegir el cine? Yo sí, porque como me he dedicado mucho tiempo a la docencia, he hecho 3 largometrajes, he hecho una gran cantidad de documentales, pero me hubiera gustado hacer más. ¿Sí? Quizá hubiera, no sé, el hubiera no existe, ¿no? Pero todavía hay tiempo para hacer esos hubieras. ¿Qué le gustaría hacer a partir de esta publicación, que es, bueno, el resumen, digamos, de una buena parte de su trabajo, pero siempre hay nuevas voces, nuevas inquietudes? ¿En qué está pensando ahorita, maestro? Bueno, ahorita, por un lado, estoy trabajando en un guión que quiero producir con nuevas tecnologías. Con unos compañeros armamos en la ENAC un estudio de producción virtual, que tenemos muros LED, que son como los antiguos foros verdes, ¿no? En lugar de sustituir por una imagen fija, se sustituye por un modelo de computadora tridimensional. Trabajamos con traje de captura de movimiento, etcétera. O sea, una serie de cosas que me gustaría experimentar desde un punto de vista técnico, también tratando un tema que de otra manera sería carísimo, ¿no? Es un tema sobre el mestizaje en el siglo XVI, la llegada de 12 frailes franciscanos que Cortés trae para que le digan a los indígenas que adoran al demonio y que tienen que adorar a Cristo, ¿no? Y es muy chistoso porque aquí en Mesoamérica no existía el concepto de demonio ni de diablo. O sea, el diablo vino en las carabelas con Cortés y con Colón, nos lo importaron, ¿no? Pero por otro lado, pues, ¿qué hacen los mexicanos, los pueblos indígenas? Como eran politeístas, toda esta imagen del diablo y la ponen en el panteón, ¿no? Es uno más de sus dioses, ¿no? Y en ese sentido de innovar, de proponer a través del arte y de la expresión, ¿qué es lo que imagina? ¿Qué es lo que tendría que ser el cine en un mediano plazo, maestro? Ay. Eso de futurear está complicado. Futurear cercano. No pensemos en un tiempo muy largo. Tenemos pues ha habido una cierta democratización de los medios. Lo siento un poco como el invento de la imprenta, ¿no? De repente hoy en día uno puede escribir un libro y publicarlo por su cuenta, en fin, ¿no? También se puede hacer así con el cine, hacer ensayos. Quizá la calidad visual o audiovisual de un proyecto no vaya a competir con un proyecto comercial de millones de dólares, claro, pero desde el punto de vista expresivo, sí. Y eso no está discusión y está ahí en el cine y en todos los cines, que esté presente la técnica y esta autenticidad a la que ya se refería, no solamente de los 26 cineastas entrevistados, sino de todos aquellos a quienes llega, que como bien dice, pues eran los futuros colegas de Juan Mora, autor de Palabra de Cineasta, Reflexiones y Testimonios sobre el Quehacer Cinematográfico, editado por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Muchísimas gracias, maestro, por estos minutos y pues enhorabuena por y por los siguientes proyectos que están ya en puerta. Muchas gracias y ojalá la gente interesada vaya a conseguir el libro, se está vendiendo en varios lugares.
Entonces no está tan caro, es un producto de la UNAM. Y además acercarse a todos estos testimonios vale mucho la pena. Gracias, maestro. A usted. Gracias. Y ahora les tengo algunas preguntas. ¿Qué es un pensamiento algorítmico? ¿Cuáles son los límites de lo racional? ¿Lo digital es opuesto a lo analógico? Estas son algunas de las dudas relacionadas con nuestra realidad, donde lo sensible y lo cuantificable, así como lo natural y lo digital, parecen dividirse y también combinarse en diferentes caminos. Se trata de los temas que además son abordados en la segunda edición de Divergencia de Escrituras Sensibles Incomputables, que se llevará a cabo el sábado 11 de abril de las 12 a las 14 horas en el espacio de ajedrez allá en la Casa del Lago. No se pierdan este programa, que incluye sesiones de lectura creativa y también conversatorios en medio del bosque. Los colores, materiales, diseños y hasta los sonidos de la Casa Universitaria del Libro nos llevan a pensar en el Porfiriato a través del recorrido por la anatomía de estaca azul que nos presenta hoy Clic Cultural. En el corazón de la colonia Roma Norte, donde la arquitectura de principios del siglo XX nos refleja la huella de la opulencia y el esplendor citadino, se alza un recinto que no guarda silencio. Por el contrario, se abre a la palabra y al pensamiento, la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. El edificio es una imponente y hermosa residencia antigua ubicada en Orizaba 24, cuya construcción se remonta a los años 20 del siglo pasado, realizada por el arquitecto Manuel Gorospe Morán. Originalmente fue una vivienda particular, luego se alquiló a la Embajada de Brasil y en 1945 fue la sede del Centro Asturiano de México. Esta joya del Art Deco fue traspasada a la UNAM en 1986 para convertirla en un espacio dedicado a la promoción de la cultura. Su fachada, revestida de cantera labrada, evoca la estética de las grandes residencias de la época. Al entrar, los visitantes acceden a un gran recibidor hexagonal donde la mirada se centra en las imponentes escaleras imperiales con alfombra roja y barandales dorados. Su vitral en tonos sepias representa el templo de San Pedro de Tepotzotlán. En Cazul hay galerías, una sala de lectura, también una librería y está la biblioteca de escritoras. En estos espacios hay presentaciones de libros, exposiciones, conferencias, proyecciones de cine y charlas con escritores. Otros detalles que llamaron mi atención fueron sus pisos de mármol y madera que aún rechinan. En la Galería Santos Balmori, el piso es de granito, donde se combinan dibujos de color negro, rosa, blanco y crema. El Salón del Vitral cuenta con 2 obras del francés Gaëtan Janin. Los muros de Cazul se enmarcan con madera oscura y su piso combina tonos claros y oscuros, creando patrones geométricos que guían el paso. Esta antigua casona de la Roma, que ha sido testigo de la evolución de la colonia, es hoy un referente cultural universitario que fusiona el pasado arquitectónico con el presente que le da vida a través de las letras. El conocimiento compartido entre especialistas y agricultores ha dado como resultado mayor capacitación y productividad con el programa Doctores de los Suelos. Los detalles en la siguiente historia de UNAM Global TV. Lourdes y Macrina son doctoras de los suelos en Xochimilco. Es una responsabilidad y sobre todo la importancia de querer que más gente sepa que es muy importante conservar y cuidar nuestro suelo. Cuando iniciamos nosotros con el programa del PUES, pues el terreno no daba nada y ahora el terreno da de todo. Ellas son parte de las y los 681 doctores de los suelos certificados a través del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de la UNAM. Es una capacitación para que el productor pueda hacer un diagnóstico de la salud de su suelo, pueda implementar prácticas de manejo sostenible. Como el manejo insostenible también puede nuestro mismo riego. El objetivo final es que el productor capacite a productores de su ejido o de su comunidad. Ya hay personas capacitadas en 16 estados del país bajo este programa global de doctores de los suelos de la FAO. Macri y Lulú aprendieron a hacer un perfil de sus suelos y analizan propiedades como pH, textura,
color, si el suelo puede erosionarse o qué tanta materia orgánica tiene. Con este diagnóstico supieron que la principal problemática de sus suelos es la salinidad y como doctoras que son, dan la medicina adecuada. Sus acciones son fundamentales para revertir la degradación de las tierras que a nivel nacional asciende a 72% en diferentes niveles, encima del 46% del promedio mundial. Se pierde materia orgánica, ¿no? Entonces se generan más emisiones de CO2 a la atmósfera y esto hace que sea más susceptible al cambio climático. Es muy importante el conservar, el cuidar, porque yo nunca voy a ver en toda mi vida que se regenere 1 centímetro de suelo, porque tarda miles de años y para acabarlo pues es en segunditos. Con esta información y además pues la invitación a disfrutar de los recintos universitarios fuera de Ciudad Universitaria, terminamos nuestro programa de hoy y agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. También los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, los temas que le gustaría que aquí abordáramos. Y terminamos así invitándolos a que nos acompañen el día de mañana a 2:30 de la tarde aquí en La UNAM Responde de TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.